Casi 10 meses luego de que la estrella del baloncesto profesional, Brittney Griner, fuese detenida en un aeropuerto de Moscú, Rusia, al fin llegarían tiempos de gozo para ella y sus familiares, por cuanto fueron presentadas el pasado jueves el fin de las negociaciones tan largas y especialmente frustrantes para el gobierno estadounidense. En negociaciones a través de varios canales gubernamentales, los funcionarios rusos y sus homólogos estadounidenses dejaron en claro que liberarían a Griner y solo a Griner. El cambio sería entre la deportista y un ya condenado traficante de armas rusas conocido como Ted Dealer, el mercader de la muerte, cuyo nombre real es Viktor Bout. Un funcionario estadounidense expresó que debido al interés, el propio presidente ruso Vladimir Putin debió haber sido quien estableciese las condiciones para estos casos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dijo personalmente a la esposa de Griner que ésta sería liberada de la custodia rusa cuando sus asistentes llegaron con nuevas noticias. Brittney Griner ahora está a salvo fuera de Rusia y hablando por teléfono. Pese a los intentos de Biden de vincular el caso de Griner con el exmarín estadounidense Paul Whelan, quien fue arrestado en 2018 por casos de espionaje y sentenciado a 16 años de prisión, 2 años después, quedando así más que claro que Putin no cedería. La opción es traer a Brittney Griner a casa ahora o no traer a nadie a casa, dijo un alto funcionario de la administración estadounidense. A medida que se acercaba el invierno en el lugar de exilio de Griner, Biden estaba enfrentando una decisión presidencial única: darle la bienvenida a Griner a casa, cumpliendo de esta manera la promesa que hizo, y terminando con la pesadilla que ella y su familia habían soportado durante varios meses. Cabe destacar que cualquier victoria se vería empañada por los inevitables contratiempos de no poder asegurar la libertad de Whelan y liberar a uno de los traficantes de armas más prolíficos en décadas. La situación se complicó aún más cuando altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, nerviosos por la perspectiva de liberar a una figura notoria que había pasado años en cautiverio, y preocupados por el precedente que sentaría la liberación de Bout, plantearon fuertes objeciones. Pese a las negativas, Biden aceptó el trato. Brittney pronto estará de regreso en los brazos de sus seres queridos, donde debería haber estado, dijo el presidente en Roosevelt Hall, con la esposa de Griner. Este es el día por el que hemos estado trabajando durante mucho tiempo. Pero ¿cómo fue posible la concretación de tan difícil acuerdo? A principios de esta semana, los funcionarios estadounidenses se convencieron cada vez más de que la solución al caso Griner no solo era posible, sino también probable. Finalmente, Biden aprobó los parámetros del trato e inició el intercambio de prisioneros. La decisión fue comunicada solo a un pequeño grupo de funcionarios para evitar que se filtrara información antes de que Griner estuviese segura y protegida por Estados Unidos, explicó el funcionario. Los funcionarios estadounidenses temían que Rusia incumpliera su palabra, después de que Kremlin advirtiera repetidamente que el tema no debería discutirse públicamente. También contemplaban la guerra en curso en Ucrania y les preocupaba que cualquier escalada importante pudiese descarrilar los planes. Por otra parte, los funcionarios de la Casa Blanca estaban tan preocupados de que el frágil acuerdo pudiera desmoronarse que Biden no firmó los papeles de conmutación de Bout hasta que Griner estuvo en Abu Dhabi, bajo la atenta mirada del Comité de Bienvenida de Estados Unidos.
La esposa de Griner, que llegó a Washington el pasado miércoles, fue invitada a una reunión anticipada en la Casa Blanca el día jueves. Inicialmente planeó reunirse con el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, a quien informó varias veces durante las conversaciones. Para entonces, Griner había sido trasladada a Moscú desde el lugar de exilio donde se encontraba recluida. Una señal concreta de una solución inminente. Cuando Sheryl Griner llegó a la Casa Blanca para reunirse con Sullivan, quedó claro que la pregunta clave no era si la liberarían, sino cuándo. La liberación podría convertirse en un proceso difícil y emotivo para la atleta profesional durante las próximas semanas e incluso meses. Los funcionarios reconocieron y plantearon que el camino de Griner hacia la libertad es solo el primer paso. El gobierno estadounidense tiene listos diversos programas de apoyo que ha desarrollado a lo largo de los años para satisfacer las necesidades de los prisioneros y rehenes que regresan al país. Pero ¿cómo fue posible la concretación de tan difícil acuerdo? A principios de esta semana, los funcionarios estadounidenses se convencieron cada vez más de que la solución al caso Griner no solo era posible, sino también probable. Finalmente, Biden aprobó los parámetros del trato e inició el intercambio de prisioneros. La decisión fue comunicada solo a un pequeño grupo de funcionarios para evitar que se filtrara información antes de que Griner estuviese segura y protegida por Estados Unidos, explicó el funcionario. Los funcionarios estadounidenses temían que Rusia incumpliera su palabra, después de que Kremlin advirtiera repetidamente que el tema no debería discutirse públicamente. También contemplaban la guerra en curso en Ucrania y les preocupaba que cualquier escalada importante pudiese descarrilar los planes. Por otra parte, los funcionarios de la Casa Blanca estaban tan preocupados de que el frágil acuerdo pudiera desmoronarse que Biden no firmó los papeles de conmutación de Vogue hasta que Griner estuvo en Abu Dhabi, bajo la atenta mirada del Comité de Bienvenida de Estados Unidos. La esposa de Griner, que llegó a Washington el pasado miércoles, fue invitada a una reunión anticipada en la Casa Blanca el día jueves. Inicialmente planeó reunirse con el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, a quien informó varias veces durante las conversaciones. Para entonces, Griner había sido trasladada a Moscú desde el lugar de exilio donde se encontraba recluida. Una señal concreta de una solución inminente. Cuando Sheryl Griner llegó a la Casa Blanca para reunirse con Sullivan, quedó claro que la pregunta clave no era si la liberarían, sino cuándo. La liberación podría convertirse en un proceso difícil y emotivo para la atleta profesional durante las próximas semanas e incluso meses. Los funcionarios reconocieron y plantearon que el camino de Griner hacia la libertad es solo el primer paso. El gobierno estadounidense tiene listos diversos programas de apoyo que ha desarrollado a lo largo de los años para satisfacer las necesidades de los prisioneros y rehenes que regresan al país.